la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Curso de Derecho Canónico con el Padre Juan María Gallardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos oyentes de Radio María, en nuestro primer curso de Derecho Canónico, ya hoy en nuestra segunda lección, en nuestra segunda clase, que se titula El Derecho en la Iglesia. Y vamos a repasar un poquito lo visto en la primera lección. El primer punto de esta segunda lección es existencia y necesidad en la Iglesia del derecho que veíamos antes, ¿no? Y también hoy volvemos a comenzar repitiendo aquello de que la Iglesia es un verdadero misterio, ¿no? Es un misterio de salvación, pero aquí en la tierra, como organismo visible, como organismo social, que es la Iglesia, se encuentra radicado en el tiempo y en el espacio. También ella está dotada desde su inicio, desde el querer de Jesucristo, de una organización, de normas propias, lo que podríamos llamar un sistema de derecho. Este sistema de derecho, les decía, lo llamamos derecho canónico, que este nombre procede de una de sus principales fuentes, que eran las colecciones de los sagrados cánones de los concilios donde se emanaban normativas, ¿no? Bueno, este misterio de la Iglesia incluye, repetimos, elementos jurídicos desde sus comienzos, desde el principio. Jesucristo quiso establecer la Iglesia como un cuerpo social, como un cuerpo visible, con una dimensión de justicia, y le confirió lo que podríamos llamar un ordenamiento divino positivo, del que hablaremos a continuación, un poquito más adelante. Ya el segundo título de la lección es la fundamentación del derecho canónico, y fundamentalmente vamos a ver sus raíces sacramentales. La semana pasada hablábamos del fundamento social de la Iglesia. Recordarán ustedes que decíamos aquel dicho, ¿no? Ubi societas ibi ius, ¿no? Donde hay sociedad, hay derecho. Donde hay un grupo de personas organizadas, se necesita un orden en justicia, ¿no? Y la Iglesia es un cuerpo social, ¿no? Por eso hablamos de esa necesidad del derecho canónico, tanto en su índole societaria como también en su índole jerárquica. Es jerárquica por querer de la Iglesia, por querer de Cristo. En la Iglesia existe una cabeza, que es Pedro. Los apóstoles tuvieron sus sucesores, los obispos, ¿no? El cuerpo episcopal. Y Cristo, por voluntad suya, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente, así lo cuenta la Lumen Gentium en el capítulo 9, sino formando un pueblo. Y ese pueblo, que es el nuevo pueblo de Dios, es la Iglesia, como organismo visible, con elementos tanto humanos como divinos, ¿no? Esa jerarquía de la que hablábamos recién, sus poderes también, por decirlo de alguna manera, el poder de regir, el poder de enseñar, el poder de santificar, bueno, generan relaciones jurídicas, generan también deberes y derechos, tanto para los miembros de la jerarquía como para los fieles de la Iglesia. Por ejemplo, en el ministerio de los pastores, ya veremos en algún momento, digamos, los derechos y deberes de los obispos y de los párrocos, en fin.
Entonces, resumiendo, recordemos un poco que la Iglesia es este nuevo pueblo de Dios, que se presenta como una comunidad de personas, que está dotada por el mismo Cristo de una estructura concreta, que ella participa de la propia misión de Cristo con unos objetivos, con una finalidad que el mismo Cristo le dio, que tiene esta iglesia suya de Jesús una autoridad jerárquica instituida por el Señor, que es quien dirige de alguna manera, ¿no? Y logra a través de los medios que Jesucristo le dio esa salvación a lo que todos los hombres están llamados. Y esta iglesia de Jesucristo, como dice San Mateo en su capítulo 18, está llamada a perdurar hasta la consumación de los siglos. Punto B de esta fundamentación es la fundamentación jurídico-realista. Y volvemos a decir que en este Mysterium Ecclesiae, en este misterio de la Iglesia, repetimos, encontramos los derechos y los deberes de los fieles, desde todos los bautizados, son fieles todos los bautizados, desde el Papa hasta el recién bautizado. Veremos que existen unos derechos fundamentales de los fieles, etc. También en este Mysterium Ecclesiae existe una diversidad de miembros y funciones, ¿no? Existe el episcopado, existe el diaconado, existen diversos ministerios, existen diversos oficios también, el que es juez eclesiástico, por ejemplo, o el que es el ecónomo. Y existen también diversas atribuciones de jurisdicciones. La jurisdicción, ya vamos a ir viendo, es ese poder de obrar ciertos poderes, ¿no? A veces la jurisdicción está dada por un territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un obispo o un párroco tiene potestad en su jurisdicción, o sea, en su territorio, el párroco en su territorio parroquial, el obispo en la diócesis. Pero también hay jurisdicción respecto también de algunos temas, por ejemplo, no sé, el obispo que se ocupa de los migrantes, ¿no? Y de la pastoral de los migrantes. Bueno, la jurisdicción es... O el obispo que está en el ordinariato castrense, ¿no? En la jurisdicción castrense. Bueno, entonces vemos que en este misterio de la Iglesia encontramos derechos y deberes de los fieles, diversidad de miembros, diversidad de ministerios, atribución de jurisdicciones, todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, con la adquisición, venta. Todo esto genera relaciones jurídicas, y esas relaciones jurídicas se plasman, digamos, en el derecho. Recordemos justamente que el objeto del derecho es la justicia. Entonces, justamente el derecho lo que busca es ese orden en justicia, ese orden social justo. En la Iglesia, por ser sociedad, también se necesita el derecho. Y por último, hablemos de cómo la palabra, los sacramentos y los carismas también estructuran la Iglesia. También podemos fundamentar la necesidad del derecho canónico por justamente la palabra que Dios nos ha dado, los sacramentos y los carismas. Todos recordamos que en la palabra que nos ha dejado Dios, en los sacramentos y en los carismas, existe una dimensión jurídica, una dimensión de justicia. Por ejemplo, en la palabra que Cristo nos dijo, en el Nuevo Testamento, la palabra también de Dios en el Antiguo Testamento, bueno, nos deja un montón de indicaciones, no sé, los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo. Eso exige unas obligaciones por parte de todos los fieles. La Iglesia, por ejemplo, para poder custodiar y poder garantizar y exponer la palabra divina, quiso que la Iglesia tuviera la función de enseñar, ese oficio de magisterio, y todo ese magisterio, todas esas enseñanzas de la Iglesia también generan o implican unos deberes y unos derechos de los fieles, de los pastores. Por ejemplo, en la predicación de la palabra de Dios, un pastor no puede decir algo que vaya contra el dogma, por ejemplo. Y los fieles que conocen y viven la palabra de Dios tienen que vivir acorde a ella, sobre todo en las cuestiones más fundamentales. De hecho, por ejemplo, el hombre está llamado, si se dan las condiciones, a ser mártir por defender la verdad y por ser fiel a la palabra. Entonces, por eso repetimos que la palabra de Dios tiene una dimensión normativa, jurídica. La palabra de Dios es vinculante
podríamos decir así, subrayado para los fieles. Y hace surgir, o sea, de la palabra surgen derechos y deberes, repetimos, reclama determinados oficios, una adecuada estructuración de la Iglesia, y además justamente existe unos deberes y unos derechos para conservar y anunciar fielmente esa palabra, ¿no? Por ejemplo, el fiel tiene derecho a escuchar la palabra de Dios y que sea interpretada tal como lo enseña la Iglesia. Un párroco en un sermón no puede decir cualquier cosa o temas que vayan contrarios al magisterio, evidentemente. Bueno, esto permite entender que muchos elementos del derecho canónico han de ser aceptados por todos los fieles. De modo que también es importante, lo decíamos en el primer programa, que todos los fieles conozcan el derecho canónico. Evidentemente, muchísima mayor responsabilidad hay en un obispo que quizá en un catequista en una parroquia, pero todos deberían conocer, digamos, los elementos fundamentales del ordenamiento canónico. Bueno, los sacramentos también estructuran la Iglesia, porque, digamos, son de esos medios fundamentales que nos ha dejado Jesucristo. Y, por ejemplo, bueno, uno comienza a ser fiel en la Iglesia por el bautismo. Cuando se bautiza, de alguna manera, está llamado a cumplir las prescripciones que también tiene el derecho. Una persona que no es bautizada, por ejemplo, que no está bautizada, y bueno, obviamente no está vinculado al derecho canónico, ¿no? Bueno, los sacramentos tienen estas características también que participan del derecho, porque tienen esa exterioridad, tienen esa alteridad, porque siempre existe, no sé, un ministro, un sujeto, dos personas, y también exigibilidad, porque efectivamente los sacramentos han de celebrarse respetando siempre la norma dada por Cristo, así como las legítimas disposiciones de la autoridad eclesiástica. Si viniera un ministro y dijera, yo bautizo, y no utilizara la fórmula del bautismo trinitario, y si un ministro quisiera celebrar la misa y cambia la fórmula de la consagración, bueno, ya se ve que hay temas que son exigibles y deben hacerse de esa manera. También otro tema, los sacramentos tienen unos efectos más allá del ministro, independientemente del ministro, esos efectos llamados ex opere operato, que se fundan en los mitos de Cristo. Por eso el sujeto, si está debidamente dispuesto y es oportuno, o sea, si lo pide oportunamente, el ministro tiene el deber de conferir los sacramentos. Lo que dice Lumen Gentium 37, afirma ese derecho de todos los fieles a recibir abundantemente de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Bueno, y también los carismas se estructuran en la Iglesia, se organizan en la Iglesia. ¿Se acuerdan que los carismas son esas gracias del Espíritu Santo que tienden directo o indirectamente a una utilidad eclesial? Y también tienen una dimensión jurídica. Por ejemplo, no sé, el carisma de la fundación de un instituto de consagrados, bueno, engendra derechos y deberes, se van creando también nuevas instituciones, según van surgiendo los carismas que el Espíritu Santo quiere conceder. Y por último, hablemos de la fundamentación de la Iglesia como comunión y como sacramento. Posiblemente ustedes escucharon este concepto de comunión, koinonía, que tiene dos aspectos: esa comunión invisible, que es esa comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa comunión también visible entre todos los fieles en la Iglesia que profesan la misma fe, reciben los mismos sacramentos y están, digamos, vinculados a ese orden jerárquico. Bueno, estos tres vínculos, la fe, los sacramentos, la jerarquía, suponen también alteridad, exterioridad y también son exigibles. Gracias al derecho en la Iglesia, digamos, el derecho está al servicio o como instrumento de comunión. O sea, las normas jurídicas ayudan justamente a que los miembros estén realmente ligados, unidos, en comunión
cuando se habla de que está en plena comunión, o una persona que ha sido excomulgada, que ya no está en plena comunión con la iglesia, bueno, entonces el derecho de alguna manera está llamado a que los miembros estén unidos, así, unidos en la fe, en los sacramentos, en el orden jerárquico, con el Papa, con los obispos, etc. Bueno, pasemos ahora a otro tema. Después de haber hablado sobre la fundamentación del derecho canónico, hablemos un poquito ahora del derecho humano y el derecho divino, que también encontramos dentro del ordenamiento canónico. Dentro de lo que llamamos derecho canónico encontramos normas que son de Dios y la gran mayoría son normas creadas por el hombre. Evidentemente veremos a continuación, como siempre, la norma humana o el derecho humano tiene que estar en concordancia, en sintonía con el derecho divino. Nunca podría llegar a estar en contra, lógicamente. El derecho divino es el conjunto de factores jurídicos que tienen a Dios por autor y al que están subordinados, decíamos recién, los elementos de derecho canónico humano. Cabe diferenciar también dentro de estos derechos divinos lo que es el derecho natural, o el derecho divino natural, y el derecho divino positivo. El derecho natural, habrás escuchado alguna vez, es como esa brújula interior que tiene el hombre en el corazón, que le ayuda a distinguir el bien y el mal. La ley natural está escrita por Dios en el corazón del hombre y se refiere justamente a las relaciones de justicia. El hombre, por esa brújula, por esa inscripción en su corazón, sabe o busca el bien y trata de apartarse del mal, o sabe qué es lo que está bien y sabe lo que está mal. Podríamos dar, a modo de definición de derecho natural, que es el conjunto de factores jurídicos inherentes a la naturaleza humana que operan en el orden natural. Por ejemplo, el derecho a la vida, bueno, eso es de derecho natural. El derecho a profesar la propia fe, nadie a uno le puede obligar a profesar una fe, o el derecho a casarse, o el derecho a formar una familia, o el derecho a asociación. Todo esto es de derecho natural. Por ser hombre se tienen estos derechos. Y estos factores, entonces, que es el derecho natural, son necesariamente universales para todos los hombres, inmutables, indispensables, afectan a todos los hombres, a cada uno, independientemente de la raza, color, edad, nacionalidad. Son también estables, como la naturaleza humana es estable, digamos, este derecho natural es estable, y no pueden ser dispensados por la autoridad humana, ni siquiera por la autoridad eclesiástica, no se puede dispensar. Y en ellos justamente se sitúa el fundamento de aquellas facetas que el derecho canónico tiene en común con los ordenamientos jurídicos estatales. O sea, todos los estamentos jurídicos estatales, todos los ordenamientos estatales deberían respetar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Todos los ordenamientos jurídicos estatales deberían establecer la libertad religiosa. Bueno, eso es lógico que coincidan, digamos, todos los ordenamientos jurídicos. Si un ordenamiento jurídico estatal fuera contra el derecho natural, no sería verdadero derecho, según lo que dice también Santo Tomás de Aquino, no sería una verdadera ley. Si una ley inicua, una ley injusta, no sería ley. Entonces este derecho natural, por ejemplo, es el principio de socialidad, es como una base antropológica de la existencia del pueblo de Dios, y eso genera toda una serie de derechos y deberes que son válidos también en la Iglesia. El derecho de reunirse, el derecho de compartir, ya vamos a hablar del derecho de hacer apostolado y el deber de hacer apostolado. No es que sea, digamos, se requiere un permiso episcopal, un permiso parroquial para hacer apostolado. Todo bautizado está llamado a hacer apostolado, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el derecho natural. Bueno, ¿y el derecho divino positivo qué es? El derecho divino positivo es el que ha sido promulgado por Dios en su revelación, no deriva de la naturaleza humana y puede definirse como la dimensión de justicia de Cristo acerca de su Iglesia. Que esto también incluye un conjunto de normas, comprende también ciertos principios de orden y otros elementos jurídicos que son inherentes al pueblo de Dios y a la participación del hombre en la vida divina.
En este núcleo fundamental, es el núcleo fundamental del ordenamiento canónico. Por eso vamos a ver más adelante cómo el canonista tiene que conocer de teología. Es un presupuesto fundamental, porque, digamos, el derecho canónico busca el orden social justo en esta comunidad que tiene unas características propias por el querer de su fundador, por el querer de Cristo. Bueno, entonces repetimos que este derecho divino positivo que existe en el derecho canónico son esas características, esa finalidad y esos miembros que Cristo confirió a su iglesia, ¿no? Es lo esencial, lo que Cristo ha dejado. Por eso son realidades inmutables que diferencian el derecho canónico de otros ordenamientos. Por ejemplo, algunos derechos divino positivos son el principio de igualdad en la iglesia o el principio jerárquico. O sea, existe la jerarquía, existe Pedro como cabeza de la iglesia, existen los obispos, existen los presbíteros, bueno, por querer de Cristo, ¿no? Eso es de derecho divino. La institución, lo repetimos, del primado petrino, el colegio de los apóstoles, los sacramentos, teniendo especial importancia el centro de la iglesia y de los sacramentos como la Eucaristía, esa llamada universal a la santidad. Bueno, todo esto son justamente, digamos, preceptos de derecho divino que evidentemente el derecho canónico cuida, manifiesta y sobre todo en algunos temas busca que se vaya realizando. Evidentemente lo que tiene que ver con el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar a todos en nombre del Padre, y Hijo y Espíritu Santo. O en el manual de derecho canónico que estamos analizando, recoge una idea que es importante conocer, que es lo que se llama la positivación y la formalización del derecho divino, ¿no? Porque el derecho divino en sí mismo, digamos, no es parte del ordenamiento canónico. Para que sea parte del derecho canónico tiene que haber un pequeño proceso, que es justamente está relacionado con esto que llamamos positivación y formalización. Entonces, el derecho divino positivo es cognoscible por medio de la revelación. A través de la Sagrada Escritura, la tradición, nos llega la revelación de modo más o menos explícito, ¿no? Pero justamente ese derecho divino positivo, ese derecho natural, para tener una eficacia jurídica, debe ser integrado, repetimos, al ordenamiento. Y se hace con este proceso. Primero la positivización, que es la toma de conciencia de esos contenidos, y se toma conciencia, a través del magisterio, de la liturgia, de la doctrina teológica o canónica, a través del sensu fidei, y después de esa toma de conciencia, lo que es propiamente la formalización, que es la integración formal en el ordenamiento, en sus normas y en sus estructuras. Entonces tenemos la revelación, tenemos el derecho divino positivo, pero para que sea parte del ordenamiento, por ejemplo, las normas que encontramos en el Código de Derecho Canónico. Bueno, muchas de esas normas, por ejemplo, las que se refieren todo al primado de Pedro, hay una toma de conciencia, por ejemplo, de los derechos y obligaciones del Papa, y eso primero se toma conciencia y después se formaliza, se integra en el ordenamiento. Sabemos que existe una relación, el siguiente título es relación entre derecho divino y derecho humano. Hemos dicho que el derecho canónico no se distingue por un lado el derecho divino y por otro lado el derecho humano en el ordenamiento, sino que está integrado. Hemos dicho, el derecho divino constituye el núcleo fundamental. Y esto en un doble sentido. De un punto de vista positivo, porque las soluciones canónicas de derecho humano deben apoyarse en este derecho divino. Y también de una perspectiva negativa, porque el derecho meramente eclesiástico carecería de absoluto valor si se opusiera al derecho divino, evidentemente. El derecho divino no forma, repetimos, un ordenamiento distinto del humano. Ambos, derecho humano y derecho divino, forman ese orden jurídico único e inseparable que tiene aspectos divinos, aspectos humanos. Y en los aspectos humanos han de ser expresión justamente de la interpretación del
designio de Cristo al fundar su iglesia. Por eso volvemos a repetir, aunque el derecho divino indique aquello que es justo o injusto en sus trazos fundamentales, no resuelve directamente y explícitamente todos los problemas que pueden haber en justicia. Por eso compete al derecho humano formular cada vez mejor sus contenidos y aplicarlos a las circunstancias particulares. Y evidentemente en esa formulación del derecho humano va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque se van perfeccionando las cosas, se van descubriendo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la organización eclesiástica. Y bueno, a lo largo de los siglos ha habido en la Iglesia, digamos, incluso en la actualidad, el Papa Francisco está preparando una reforma de la curia romana, de los organismos fundamentales. Así que, en fin, derecho humano y derecho divino, ambos son parte del ordenamiento canónico. O dicho de otra manera, el ordenamiento canónico tiene en su seno, en su raíz, está compuesto tanto de derecho divino como de derecho humano. A lo largo de la historia, el derecho canónico no ha sido siempre bien recibido. Ha habido actitudes de oposición dentro de la Iglesia o de otros cristianos, y ha habido también antijuridicismos estatales, o sea, fuera de la Iglesia. Por ejemplo, algunos antijuridicismos cristianos no católicos desde el inicio rechazaron el derecho en la Iglesia a los gnósticos, los montanistas, los docetas, los cátaros, los valdenses, los albigenses, los protestantes, los modernistas, casi todos por una visión muy espiritualista de la Iglesia. Todos ellos juzgan al derecho canónico como un elemento espurio introducido en la Iglesia por el hombre. Es célebre también, en este sentido, el gesto de Lutero, ¿no? Martín Lutero, cuando quema la bula que lo excomulgaba, también él quema buena parte del Corpus Iuris Canonici, para manifestar ese repudio al orden, digamos, al derecho. Más radical fue el llamado Rudolf Sohm, S-O-H-M, de finales del siglo XIX, un jurista alemán, que afirmó que la Iglesia es esencialmente espiritual, interior, y el derecho es eminentemente temporal y mundano. Bueno, más adelante, cuando comienzan estas ciertas teologías de la liberación, con una dialéctica hegeliana y con ideas marxistas, bueno, estas teologías de la liberación consideran al derecho como una imposición unilateral de la jerarquía, como una especie de dominio de la jerarquía que conculca la libertad de los fieles. Y dentro del ámbito más católico podemos llamar, algo hemos hablado en la primera lección, de ciertos pastoralismos, entre comillas. Y de esto hablaremos ahora también más adelante, ese pastoralismo que rechaza de plano el derecho canónico porque piensa que justamente el derecho es una piedra en el camino de la pastoral, es un obis, es una traba, es algo que estorba, es algo que no ayuda. Más adelante volveremos sobre el tema. Y le decía que también existen algunos antijuridicismos estatales. Fundamentalmente todos los positivismos, hablábamos del positivismo jurídico, bueno, es estatista y por lo tanto afirman los positivistas que solo el Estado puede crear derecho, solo el Estado es fuente de derecho. Y por eso las normas canónicas, las normas eclesiásticas no podrían calificarse de jurídicas, sino que en todo caso tienen un valor moral, un valor disciplinar, como mucho como si fuera un estatuto, ¿no?, de una sociedad, ¿no?, pero siempre subordinado por el derecho estatal, que es quien tiene que regular estas cuestiones. Bueno, punto 5, algunas características peculiares del derecho canónico. Comienza el manual dando una pequeña definición que dice que el derecho canónico sería el conjunto de factores que integran la estructura jurídica de la Iglesia Católica y se distingue de otros ordenamientos civiles o religiosos
por justamente algunas características peculiares, algunas notas o características peculiares, ¿no? Por ejemplo, el derecho canónico es universal. Así como la Iglesia es universal, es católica, también lo es el derecho canónico. En el derecho canónico existe unidad, pero también variedad. O sea, el derecho canónico forma un solo ordenamiento, con unos mismos medios salvíficos, que son la palabra, los sacramentos, los carismas, una misma autoridad suprema, el colegio, digamos, el romano pontífice y el colegio episcopal, unas obligaciones y derechos fundamentales de todos los fieles, ¿no? Pero esta unidad, digamos, no significa uniformidad. Existe variedad en la Iglesia. Y lo demuestra, por ejemplo, los derechos particulares de territorios o de fieles determinados. Bueno, esto expresa la variedad. Por ejemplo, las iglesias particulares en el seno de la Iglesia Universal, o la pluralidad de carismas o los diversos modos de acceder a la santidad, las múltiples instituciones eclesiásticas con su correspondiente dimensión jurídica. Bueno, esto manifiesta también la variedad, ¿no? Variedad en la unidad. También es característica del derecho canónico la plenitud de competencia y la plenitud de soberanía, porque el ordenamiento canónico no depende de otro ordenamiento superior, como les gustaría a los positivistas. Podríamos hablar del derecho canónico con la nota de elasticidad, que es esa adaptabilidad a las circunstancias, que se ve reflejada en institutos como la dispensa, el privilegio, la equidad canónica, la costumbre. Y la pastoralidad, justamente, también es una nota, justamente el último canon del Código de Derecho Canónico, en 1752, nos dice que la ley suprema de la Iglesia es la salus animarum, o sea, la salvación de los hombres. O sea, que la pastoral, el derecho canónico es pastoral, porque ayuda justamente a la salvación, busca la salvación. Pero sigamos ahora, entonces, avanzando un poquito en esto que decíamos recién, ¿no? El derecho canónico y la pastoral no deben estar nunca en conflicto, sino todo lo contrario. Y esto por varias razones. Por un lado, dar leyes es un aspecto de la acción pastoral, lo mismo que proveer y garantizar que se cumpla el derecho. Por ejemplo, si un pastor, un obispo, dejara de lado el derecho, y caería seguramente en la arbitrariedad y en la injusticia. O sea que para vivir la caridad pastoral, los ministros sagrados deben comenzar por ser justos y por evitar el desorden, la arbitrariedad, la injusticia. Bueno, y el último título de esta segunda lección, de este curso, primer curso de Derecho Canónico, es la ciencia canónica de la teología. Y solamente me referiré a aquello que dije hace un ratito, ¿no? Que la ciencia canónica o el canonista debe partir del dato teológico, debe partir de la teología, y ha de conocer justamente la revelación de Jesucristo, ha de conocer qué son los sacramentos, su función, sus efectos, cuál es la posición en la Iglesia del Papa, del Colegio Episcopal, qué relación existe entre Cristo y su cuerpo místico, etc. Así que podríamos decir que sin teología, bueno, no es posible poseer la ciencia canónica. Bueno, y así terminamos nuestro segundo programa, les decía, de Derecho Canónico, de este curso. Espero que vayan avanzando. Les recuerdo que ustedes pueden encontrar esta documentación en la plataforma Moodle de www.encuentra.com. Hay una plataforma educativa con muchos cursos, cerca de 50 cursos, y allí está justamente este curso de Derecho Canónico con el texto del manual que estamos siguiendo, con algunas presentaciones, con algunos cuestionarios. Así que quien quiera aprovechar también algún certificado de aprovechamiento puede ingresar a www.encuentra.com y repasar estas lecciones, hacer los cuestionarios y adquirir el certificado. Bueno, hasta aquí llegamos, queridos oyentes de Radio María. Me despido enviándoles la bendición y, Dios mediante, la semana que viene volveremos sobre estos temas. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.
Amén.